Espero se encuentren muy bien ustedes y también en casa. Es para mí un privilegio el poder estar delante de ustedes y agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder el día de hoy compartir una meditación de la palabra de Dios con ustedes. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 al 17 que toda la escritura, hablando de este libro, que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la misma respiración de Dios, es el mismo aliento de Dios. De manera que cuando abrimos este libro, Dios está hablando a nuestras vidas. Por eso es que se le llama la palabra de Dios, pero también las escrituras. Y dice 2 Timoteo 3:16 al 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que el hombre de Dios sea maduro, no intachable, maduro, que tenga un carácter parecido al del Señor Jesucristo y que esté equipado, listo para toda buena obra. Con esta porción de 2 Timoteo 3:16 y 17, me gustaría que pongas tu atención en este mensaje que quiero compartirte, porque estoy seguro que la palabra de Dios puede el día de hoy enseñarnos, instruirnos, corregirnos en alguna área de nuestra vida. La porción que el día de hoy en la cual vamos a meditar se encuentra en los Salmos. Es el Salmo 100. En el Salmo 100 quiero compartirte esta enseñanza breve y quiero leer esta porción. Si tienes una Biblia a la mano o ahí en casa, puedes poner pause a este video e ir por ella. O con más tiempo, después puedes también descargar una del internet. Estoy seguro que por ahí vas a encontrar algunas versiones. Yo voy a leer la versión Reina Valera. Y te invito para que me sigas o pongas tu atención en la lectura que voy a realizar a continuación. Salmo número 100. Dice la palabra de Dios así. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. A esta enseñanza le he titulado Un salmo de exhortación e invitación. En el Salmo 100 encontramos exhortación y también encontramos esta invitación. La primera de ellas, antes de esto quiero recordarte lo que es una exhortación, ¿verdad? Una exhortación no tiene que ver o no es un regaño, sino una exhortación es algo que nos amonesta, pero que también nos instruye para corregir algo que veníamos realizando incorrectamente o mal. Una exhortación también podemos usarla para ayudar a alguna persona, pero podemos tomar estas exhortaciones de este salmo a manera de invitación. Y estas invitaciones que la Biblia nos hace, las he puesto de esta manera. La número 1 de ellas es en el Salmo 101 dice así. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios. Esa es la invitación la cual Dios nos hace en este momento. A cantar con alegría. Pero también nos dice cómo debemos de entonar, de cantar esos cánticos congregacionales. Mire, la actitud que debemos de tomar es de hacerlo con alegría. Y hace unos días nos explicaba de esto, cómo debemos de cantar. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero también en Efesios 5:19 nos dice lo siguiente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La alabanza, los cantos que entonamos a Dios deben de brotar desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Y de esa manera podemos cantar a Dios con alegría. Una alegría que viene desde lo más profundo de nuestro ser. Pero también este versículo nos enseña que la alabanza debe de estar dirigida no a las personas, no a los hombres, sino esta alabanza, esta adoración debe de estar enfocada, dirigida al único Dios. Así es, porque hay un solo Dios. Dice Juan, el Evangelio de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También en 2 Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero nos dice que hay un solo Dios, no hay muchos. Hay un Dios que es creador, que es soberano y que está por encima de todas las cosas y quien ha creado todas las cosas que podemos palpar, que podemos ver. Pero quiero mencionarte que hay factores que nos pueden obstaculizar el cantar a Dios con alegría. Y estos factores pueden ser distintos dependiendo el contexto en el que vivimos y nos encontramos. Pero uno de ellos puede ser el recurso de la escasez de los recursos materiales o económicos. Eso puede estar causando en nosotros el alabar a Dios con alegría. La escasez de salud puede ser otro factor, pero también un horario excesivo de trabajo. Actualmente nos encontramos y sabemos de personas que han perdido el empleo, pero gracias a Dios y también Dios ha permitido que otras personas tengan un trabajo e incluso, ¿verdad?, un trabajo con más horas que antes de entrar la pandemia. Pero el mismo trabajo, el mismo exceso de horas laborales nos impiden cantar a Dios con alegría por la frustración o el estrés que esto puede atraernos. Pero no solamente estos factores, también puede ser que la alabanza, los cantos que entonamos a Dios, no lo hacemos con alegría por lo siguiente: falta de entendimiento. Recordemos que la alabanza a Dios es doctrina, es enseñanza. En la alabanza reconocemos lo que Dios es y lo que Dios hace. De manera que entonces cuando entonamos un canto congregacional a Dios y el fondo instrumental es lo que hace que afloren nuestras emociones en circunstancias como las que estamos atravesando, es difícil acercarnos a Dios para alabarle y para cantarle con alegría. Por eso es importante cantar con entendimiento. Así es. Cantar con entendimiento, porque reconocemos lo que Dios es y lo que Dios hace. De pronto a tu corazón, a tu mente viene aquel canto que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son verdades que la palabra de Dios nos enseña. O de pronto llega otra porción o un canto que dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y ese conocimiento, hermanos, es lo que nos lleva a acercarnos a Dios y a cantarle con alegría, porque sabemos quién es Dios, sabemos lo que hace, lo que puede hacer nuestro Dios en nuestra vida y también en tu vida. Para meditar, ¿qué es lo que nos lleva a cantar con alegría? ¿El fondo instrumental? ¿Nuestras emociones? ¿O probablemente estás cantando con entendimiento y eso es lo que te lleva a cantar a Dios con alegría? Pero si cantamos con entendimiento, ¿qué nos está obstaculizando el cantar a Dios con alegría?
Meditemos en eso. Este salmo nos invita no solamente a cantar con alegría, también nos hace una invitación. En el Salmo 100, versículo 2 dice así: servid a Jehová con alegría. Servir a Jehová con alegría. La misma característica que cantar también se aplica aquí. Servir con alegría. Y en estos tiempos puede ser que sea complicado el poder cantar a Dios, servir a Dios con alegría por diferentes razones. Pero esto no debe de quitarnos el gozo verdadero y la verdadera alegría de servir a Dios en medio de esta pandemia. Debemos de hacerlo con alegría, pero también servir nuevamente, no a los hombres, sino servir a Dios, servir a quien viene y nos ayuda en nuestra vida, que hizo los cielos y la tierra, que es creador de todo lo que podemos ver. A Él es a quien servimos. Cuando conocemos al Dios que servimos, conocemos cuáles son sus atributos naturales, sus atributos morales, cuál es su carácter. Entonces, cuando sabemos a quién estamos sirviendo, eso nos lleva a servir a Dios con alegría, con gozo. Pero no solamente nos debe de mover el servir con gozo. Cuando conocemos a quién servimos, eso debe de motivarnos y de movernos a cuidar también nuestra vida. Dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando conocemos que Dios es santo, entonces empezamos a cuidar nuestra vida y nos apartamos de aquellas cosas con las cuales ofendemos a Dios y que sabemos que es pecado. Buscamos cuidar nuestra vida, pero también cuando conocemos a quien servimos, eso nos debe de llevar a confiar cada vez más en Él. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y este pasaje nos viene hablando en el contexto de que tanto las cosas materiales, lo necesario como es el sustento, el abrigo, la comida, el qué beber, eso Dios lo va a proveer cuando tú y yo buscamos primeramente su reino, las cosas de arriba, las cosas donde está el Señor, compartir el evangelio, hablarle a otros de la palabra de Dios, realizar las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Cuando conocemos a quién servimos, eso nos debe de mover a cuidar nuestra vida y a confiar cada vez más en Él. Pero también debemos de servir con alegría. El cristiano no sirve por servir. El cristiano tiene un propósito. El creador de todas las cosas lo ha llamado también a servir con alegría, pero también debemos de cuidar servir con las motivaciones suficientes y correctas en estos tiempos. No servir para ser vistos, no servir para agradar a los ojos de los hombres, sino servir con las motivaciones correctas, por amor a Dios. Esa debería ser la motivación que debe estar por encima de todas las demás, pero también por amor al prójimo, por amor a las personas. Eso es lo que debe de movernos a servir a Dios, las motivaciones. Pero también servimos a Dios por gratitud, por el cambio que Él ha hecho en nuestra vida y la nueva vida que Él nos ha dado para vivirla de acuerdo a su voluntad. Servimos a Dios por alegría y porque Él nos ha llamado a servir e incluso nos ha dado las habilidades y los dones necesarios para servir en su obra, en la empresa más grande que podamos encontrar. Servir con alegría y cantar con alegría son dos de las invitaciones que este salmo nos hace, pero también una tercera. Dice el mismo salmo en el versículo 2, Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría. Y la segunda parte dice, venid ante su presencia con regocijo. Dios nos invita, la palabra de Dios nos invita a acercarnos a Dios también con regocijo, reconociendo y aceptando primero que Dios existe. Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Para acercarnos a Dios es necesario creer que le hay. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También dice el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio. Pero Dios quiere que nos acerquemos confiando y con fe de que Él existe. Quiero invitarte en este momento para que dejes a un lado tu incredulidad de si Dios existe o no existe. Que por un momento te pongas a pensar en que Dios existe, que es real. Que dejes a un lado tu incredulidad o tu necedad de que Dios no existe. Mira, tengo que decirte algo. Dios aún está con su mano extendida para ayudarte. Él quiere ayudarnos y quiere que nos acerquemos a Él. Por eso dice el Salmo, reconoced que Jehová es Dios. Pero en el 2 dice, venid ante su presencia con regocijo. Dios quiere que nos presentemos delante de Él. Pero tengo que decirte algo. Esto algo es que el pecado nos separa, nos aleja de Dios. La condición del ser humano es que todos somos pecadores y nuestro pecado puede llegar a ser activo, es decir, que conocemos las cosas que Dios prohíbe, que no debemos de hacer y aún así invalidamos su mandamiento y pecamos contra Dios. O podemos pecar contra Dios de una manera pasiva, cuando sabemos que podemos hacer cosas buenas y no lo hacemos. Dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado de alguna manera, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos o con lo que hacemos. Todos hemos pecado de alguna manera. Y por ese pecado es precisamente que estamos alejados, separados de Dios. La consecuencia es que el pecado nos aleja, nos separa de Dios, pero dice Isaías 59:1 y 2, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Dios aún está con su mano extendida para ayudarte, para salvarte. Y también dice que su oído no se ha agravado para oír, pero nuestras iniquidades, nuestro pecado, ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Por el pecado nos encontramos alejados, separados de Dios, pero también por ese mismo pecado estamos condenados a una condenación eterna que es el infierno. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y creo que aquí nos incluye a todos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es, el pecado no solamente nos separa de Dios, nos aleja, sino que también nos lleva a esa condenación eterna, que es el infierno. Y el hombre sabe que está separado de Dios y busca acercarse de muchas maneras por la religión, por medio de hacer buenas obras. Pero Efesios 2:8 y 9 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es únicamente por gracia y es por medio de Jesucristo. Lo único que tú tienes que hacer es tener arrepentimiento sincero de tus pecados para con Dios, darle la vuelta a lo que sabes que estás haciendo mal y ahora poner tu fe en el Señor Jesucristo y aceptarle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. No hay otra manera de podernos acercarnos a Dios sino únicamente por Jesucristo. Dice Juan
capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de poder acercarnos a Dios es por ese camino que es Jesucristo. La única manera de poder acercarnos a Dios es por medio de Cristo Jesús. No hay otro camino, porque dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. El pecado nos impide acercarnos a Dios y nos separa de Dios. Para concluir este tema, algunas razones para cantar, para servir y para acercarnos a Dios con alegría. Dice el Salmo 100, en el versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno. Dice Nahum 1:7 que Jehová es bueno y conoce a los que en él confían. Dios sabe si en estos tiempos estamos confiando en Dios. Dios sabe de qué manera nos estamos acercando a Él para alabarle, para servirle y para cantarle. Recordemos que su misericordia y su verdad aún se extiende hasta esos tiempos. Que Dios les bendiga.